Vamos a ver. Bien, matemática discreta, vamos a terminar con el tema de árboles, está dentro de teoría de grafos y nos vamos a enfocar en construir árboles de búsqueda binaria, ¿sí? Nos vamos a enfocar más al estudio de árboles binarios. Vamos a estudiar la codificación de Huffman, ¿no? Que lo que nos sirve es para reducir la cantidad de información mediante un código y finalmente vamos a diseñar árboles de expresión. Bueno, ¿qué es un árbol? Ustedes saben que desde el punto de vista real, ¿no? Un árbol consta de, digamos, de dos elementos particulares, la raíz y las ramas, las ramificaciones, ¿no? Entonces, justamente lo que uno intenta cuando trabaja en teoría de grafos con árboles es justamente esto, ¿no? Una organización de la información. Primero, que la información esté súper organizada desde la raíz hacia sus ramificaciones, ¿no? Otro objetivo es construir algoritmos eficientes para localizar artículos en una lista. Esto es fácil porque podemos iniciar la búsqueda en la raíz e irnos derivando hacia las ramificaciones, ¿no? Además, los árboles también nos sirven para construcción de códigos eficientes para almacenar y transmitir datos. Y justamente aquí vamos a hablar un poco sobre el código de Huffman. Y finalmente, cuando uno habla de árboles, se los utiliza para realizar modelos de procedimientos para diseñar secuencias de decisiones, ¿no? Eso ya es un poco más en, digamos, en redes neuronales, pero de todas maneras creo que ustedes lo pueden analizar, ¿no? Y lo podríamos trabajar un poco. ¿Ok? Entonces, un árbol no necesariamente puede ser binario, pero desde el punto de vista de la información, es decir, del campo de la computación, lo que nos interesa, evidentemente, son los árboles binarios, ¿no? Y además, el árbol, en teoría, es un grafo no dirigido porque uno estima que empieza en la raíz y termina hacia las ramificaciones, ¿no? Entonces, debe ser un grafo no dirigido, en la mayoría de casos, ¿no? Cuando hablamos de tipos de árboles, a pesar de que les comento, lo más común es tener árboles no dirigidos, podríamos toparnos con un árbol dirigido, ¿no? En este caso, si ustedes notan estos grafos que tenemos aquí, podemos decir que este es un grafo dirigido y es un árbol, ¿no? Es un árbol porque se puede identificar lo que les comentaba, las raíces y las ramificaciones. Por esa razón se lo conoce como un árbol. Entonces, evidentemente, si ustedes observan este con este de aquí, podrían decir que estas son raíces y aquí se observan ramificaciones. Ahora, también podríamos decir que este no es un árbol binario, porque, por ejemplo, de esta raíz tenemos 1, 2 y 3 ramificaciones. Entonces, no es un árbol binario, ¿no? Pero este sería un ejemplo claro de un árbol no dirigido, ¿sí? Y este sería un árbol dirigido, ¿sí? Entonces, un árbol en realidad es un grafo donde podemos identificar raíces y ramificaciones, ¿no? Un árbol enraizado, es decir, donde ya se identifiquen claramente las raíces, es lo que les comento, es decir, existe un vértice cuya valencia de entrada es 0 y justamente a este vértice lo vamos a conocer como raíz. Y las valencias de entrada de otros vértices serán 1, ¿no? Y esas serían las ramificaciones como tal, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, este sí sería un grafo de un árbol enraizado. Claramente observamos una raíz y a partir de estas tiene ramificaciones, ¿no? Entonces hay una raíz principal y a través de ellas hay ramificaciones. Insisto, este no es un grafo binario porque vemos que aquí tiene 3 salidas. ¿Ok? Cuando uno habla de grafos, ¿no? Es muy importante identificar lo que son las raíces y las ramificaciones, ¿no? Entonces, las raíces, en realidad, dentro de la teoría de grafos, se los conoce como los nodos, o nodos rama, más bien, porque a partir de estos nodos se forman las ramificaciones. Entonces, ¿cuáles serían los nodos rama? Los nodos rama es A, B, C, F y H, ¿no? Porque aquí no termina el grafo, sino el grafo tiene una entrada y salidas. Entonces son nodos rama. Y los nodos hoja, son aquellos donde ya se termina el grafo como tal. Entonces sería el D, el E, el I, J, K, H, I, G y L, ¿no? Entonces son nodos rama
y nodos hoja. Cuando uno habla de árboles, evidentemente puede hablar de subgrafos, ¿no? Los subgrafos, ustedes saben, que son grafos que pertenecen al grafo principal, pero que son de menor tamaño. Entonces, podría armar subgrafos a partir de un árbol, ¿no? Por ejemplo, tomo solo esta ramificación de aquí, ¿no? Esta parte del grafo, y este sería un subgrafo de todo esto, y lo pueden ver aquí, ¿no? Puedo tomar solo esta parte y este sería un subgrafo, o solo tomar esta parte y son subgrafos, ¿no? Digamos, si ustedes me preguntan, ¿y cuál es el objetivo de los subgrafos? Es simplificar el tema de análisis. A veces los grafos son muy complejos y nos interesan partes específicas, es decir, identificamos un nodo problema, ¿no? Y a partir del nodo armamos nuestro subgrafo y todo lo que haya antes de este nodo, pues no nos interesa. Entonces es para simplificar análisis cuando justamente trabajamos con grafos, sobre todo cuando estos son muy, muy extensos. ¿A qué conocemos como longitud de paseo en grafos o en árboles enraizados? Simplemente es la altura del árbol, ¿no? Toda esta información no es tan relevante, pero es importante que si ustedes se dedican a estudiar un poco más de esto, ¿no? Que lo pueden inclusive manejar ya con el tema de codificación, que es importante, o ciberseguridad también ya desde el punto de vista matemático, ¿no? Es importante que conozcan ya mucho más del tema de grafos, pero ahí pueden estudiar un poco la longitud del paseo de grafo, es la altura. Entonces hay que sumar, evidentemente, si tienen pesos, ¿no? Entonces podríamos encontrar la altura del grafo. ¿Ok? Creo que eso es lo primero, ¿no? Lo primero que hay que entender, lo que es un grafo binario y cómo funciona. Ahora, lo segundo que me gustaría ver, ¿sí? Podríamos empezar con el tema de codificación de Hoffman. Creo que es una buena alternativa y pues luego podemos ver un poco el tema de árboles de búsqueda binaria, ¿no? Entonces vamos a empezar con la codificación de Hoffman y lo voy a explicar en pantalla. Trabajando. Ok, la codificación de Hoffman va a trabajar primero con grafos binarios, ¿no? Es decir, con árboles binarios. Y lo que quiero que ustedes piensen es que cuando uno quiere almacenar o transmitir gran cantidad de texto, ¿no? Que ustedes saben que el texto, videos, caracteres en general, siempre se los contabiliza, por ejemplo, en bits, ¿no? Entonces, cuando uno quiere almacenar, por un lado, y transmitir muchísima cantidad de bits, entonces, ¿qué es lo que uno espera desde el punto de vista informático? Que esta transmisión y el almacenamiento sea lo más comprimido posible, ¿no? Pero siempre con una característica, que sea comprimido, perfecto, pero sin perder información. Porque a veces es fácil, ¿no? Comprimir las cosas, pero perdemos información. Entonces, eso desde el punto de vista de la informática no conviene demasiado. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es crear un código, que se llama el código de Hoffman, ¿no? Donde lo que vamos a hacer es comprimir la información, es decir, reducir el número de bits de información sin perder ningún tipo de información, de tal forma que podamos transmitir datos comprimidos. Y van a ver que se comprime muchísimo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, por un lado, sabemos para qué sirve la codificación de Hoffman, y por otro lado, es importante que ustedes entiendan que vamos a utilizar como herramienta el tema de árboles binarios. Entonces, lo primero que vamos a definir en este caso es algo que se conoce como código de prefijos. ¿Sí? Y aquí viene algo súper importante, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nosotros armamos un código, ¿no? Armamos un código cualquiera. Entonces, digamos que nuestro código es el siguiente. Digamos que vamos a usar A, B, C, O, I. Vamos a usar A, B, C, O. 4 letras, ¿ok?
Y vamos a darle un código cualquiera a estas letras. Por ejemplo, el A que sea 000, el B que sea 001, ¿no? El otro que sea, no sé, se me ocurre 00, ¿no? Y finalmente que este sea 0011, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, ¿no? No nos vamos a hacer problemas. Y yo les voy a decir, bueno, vamos a tener la siguiente información. Vamos a poner otro más. Vamos a poner, por ejemplo, ¿sí? Para que sea más lógico, ¿no? El D vamos a ponerle un 1. ¿Okay? Entonces yo voy a poner 001, 0, 0001, 001, 1110, 0. Y les digo, si este es el código, díganme en qué letras vienen acá, ¿no? Entonces el computador, ¿qué va a hacer? El computador va a empezar y va a tomar este 0 y va a decir es una C. Pero le va a dar error, porque él va a decir, pero el 001 es una B. Entonces, ¿cuál tomo? ¿Tomo la C o tomo la B? Y peor aún, porque el 0011 es una O. Entonces, o tomo la B o tomo la C o tomo la O. Entonces, aquí le va a empezar a dar un error al computador y va a colapsar. Y no va a poder descifrar el código. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan que estos de aquí son lo que se conoce como código prefijo. ¿Qué es un código prefijo? Algo que uno nunca quiere toparse, ¿no? Desde el punto de vista del almacenamiento de datos. Es que, por ejemplo, este de aquí sea un prefijo de él, de él, de él. Porque él empieza con 00 y es prefijo, ¿no? Y, por ejemplo, este de aquí, la B es prefijo del O, porque la B es 001 y este es 001 y algo más. Pero aquí tengo. Entonces empieza a dar este problema, ¿no? Entonces, lo primero que hace el código de Huffman, que lo voy a explicar ahora, es cómo matemáticamente yo escribo, ¿no? Escribo un código cualquiera en base a letras, ¿no? Números, lo que yo quiera, y me evito de tener códigos prefijos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Lo hago mediante árboles binarios. Y esa es la idea, ¿no? Entonces voy a explicar cómo lo hacemos y luego me comentan a ver si está clara esta primera parte. Si yo tengo un árbol binario que empieza en raíz, ¿no? Por ejemplo así, voy a hacer un árbol no tan extenso, ¿no? Simplemente para ilustrar, así, ¿no? Entonces, todo esto es un árbol binario, porque esta raíz tiene dos ramificaciones, 2, 2 y 2, ¿no? Entonces, ¿qué dice el código de Huffman? Si ustedes quieren formar códigos que no sean prefijos, lo van a fabricar, lo van a diseñar a través de árboles binarios. Y todo lo que esté a la izquierda de un nodo rama lo vamos a poner con 0 y lo que esté a la derecha lo vamos a poner con 1, ¿no? Entonces este es 0, este es 1. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, ¿no? Izquierda, derecha. Ok. ¿Y cuáles son los valores? Leemos desde la raíz principal hacia la hoja. Y es mi primer código. Por ejemplo, aquí sería 0, 0, 0. Este de aquí es mi código. Ahora, para esta hoja, ¿cuál sería? Sería 0, 0, 1. Este de aquí sería 0, 1, el código, ¿no? Este es el 1, 0 y este es el 1, 1. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido que ninguno de ellos sean prefijos. Ninguno de ellos son prefijos, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen, si el computador se topa con esto, vamos a ver si lo logra identificar y logra hacer bien las cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer el computador? Va a empezar a contabilizar el 0. Entonces, dice, ninguno es 0. Vamos al segundo. ¿Hay 2 ceros? No, no hay 2 ceros. ¿Ok? ¿Hay 3 ceros? Sí, hay 3 ceros. Entonces, vamos a decir que esta es la A, la B, la C, la D y la E, ¿no? Entonces, va a decir, hay 3 ceros. ¿Ok? Entonces, esta es la A.
¿Pero hay otro que tenga 3 ceros? No. ¿Sí ven? Entonces él sabe exclusivamente que este es una A, porque ningún otro tiene 3 ceros y continúa con algo. Entonces no comete ningún error, ¿no? Como termina y localiza la A, se va con el siguiente. Un 0 no hay, 2 ceros no hay, 0, 0, 1, sí. Este es una B. ¿Y hay otro que empiece con 0, 0, 1 y continúe? No, no existe. ¿Sí? Ven que es distinto a esto, porque estos eran prefijos de otros. Continúa. 0, 0, 0 es una A. 0, 1, 0, 1 le localiza y es una C. Y un 0, 1 no es prefijo de ningún otro, ¿no? Supongamos que hubiera un 0, 1, 1. Este no podría estar, porque este 0, 1 sería prefijo del 0, 1, 1. Y si ustedes ven en este código, no existe este, evidentemente porque no puede haber un prefijo. Entonces escribe una C. Continúa la identificación y dice 1, 0 es una D, 1, 1 es una E y 0, 0, 1 es una B. Y logró descifrar el código, ¿no? Pero esto lo puede hacer sin que le dé errores. ¿Por qué? Porque no existen códigos prefijos. ¿Cuál es la forma matemática de no conseguir códigos prefijos? Trabajando o diseñándolos mediante árboles binarios. Muy bien, entonces así es como armaríamos, ¿no? Códigos que funcionan bien. Y ahora la pregunta es, bien, yo ya entiendo cómo funciona esto, ¿no? Ahora, ¿cómo en base a esto yo puedo hacer justamente una reducción de información sin perder información, no valga la redundancia? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, si nosotros tenemos un texto de información, ustedes saben lo que son las frecuencias, ¿no? ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite una letra. Entonces diríamos más bien, la frecuencia es el número de letras, número de veces más bien, que se repite un carácter, ¿no? Más que una letra, digamos un carácter, puede ser un símbolo, puede ser un número, una letra, ¿no? Y entonces el código de Hoffman va a trabajar mediante una tabla de frecuencias. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? La idea lógica es que si la frecuencia es muy alta, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Aquí voy a poner la frecuencia y aquí voy a poner el carácter, ¿sí? Para que entiendan. Siempre los ejemplos vale más que 1000 palabras, ¿no? Un gráfico, un ejemplo. Entonces aquí voy a tener el carácter y aquí voy a tener la frecuencia. Entonces, ya vamos a hacer un ejercicio real. Pero vamos a suponer que no sé, la A, que es muy común en un texto, se repite 12 veces. La X se repite una sola vez. No sé, la B se repite 5. Y la O se repite 22 veces, ¿ya? Y con esto forman una oración, forman un texto, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que busca Hoffman? Lo que busca Hoffman es que las frecuencias que son muy altas tienen que tener códigos pequeños, ¿sí? Y las frecuencias que son muy bajas, es decir, que se repiten muy pocas veces, tienen que tener los códigos más grandes. ¿Sí? Regresemos a la tabla que habíamos construido, al árbol que teníamos. Si ustedes ven estos dos de aquí, ¿cuántos bits tienen? Este tiene 3 bits y este tiene 3 bits, ¿no? Y todos estos tienen 2 bits. 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Entonces, según Hoffman, debería utilizar estas de aquí, estas tres, para los caracteres que tengan mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque el código tiene menor número de bits. Y los que tienen mayor número de bits deberían ser las letras o los caracteres que se repiten con menor frecuencia. De tal forma que si sumamos todos los bits de información,
se va a ver compensado la frecuencia con el menor número de bits que almacena cada uno de los caracteres en cuestión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, me invento. Si ustedes logran hacer un código donde este de aquí tenga 2, 4, 6 bits, este le vamos a poner a la X, porque la X no suele aparecer mucho. Y si yo logro un código con 2 bits, este le voy a almacenar a la A, porque la A es la que se repite con mayor frecuencia. Entonces, Hoffman lo que va a intentar hacer es, los caracteres que se repiten mucho, les vamos a dar bits más cortos, ¿no? No bits más cortos, sino más bien códigos que contengan menor número de bits. Y los caracteres que se repiten con menor frecuencia en el texto, le vamos a dar bits, información que contenga o códigos que contengan mayor número de bits. Entonces así vamos a ir reduciendo de alguna forma el número de almacenamiento, ¿no? De bits en el almacenamiento. ¿Ok? ¿Se entiende por dónde va la idea? Bien, entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo, ¿ya? Vamos a trabajar también con el abecedario binario, ¿no? Cómo funciona. Bueno, les explico así rápidamente algo de los números binarios y todos ustedes ya lo tienen claro, entonces esto no es que me voy a tomar demasiado tiempo, ¿no? Pero ustedes saben, por ejemplo, aquí tenemos la A, B, C, D, E, F, G. Sí, hay que incluir la ñ. Bueno, para escribir el abecedario en código binario, nos vamos a fijar en la posición de cada una de las letras. Por ejemplo, la A está en posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Esto es importante. Falta la W, profe. A ver, S, T, U, V, W. Muy bien, gracias. Me estoy comiendo la W. A ver. Gracias. X, Y, Z, ¿no? Bueno, 27 deben haber. Perfecto, ¿ya? Entonces, bueno, esto puede variar un poco porque, por ejemplo, en el abecedario inglés, ustedes saben que la ñ no hay, ¿no? Entonces se van a mover todas estas en un espacio, ¿no? Si van a Wikipedia o lo que sea a buscar el abecedario en código binario, las letras en código binario, van a ver que está movida. Nosotros vamos a trabajar con la ñ, ¿ok? Para no hacernos problema en este sentido. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ya saben cómo armar la G, por ejemplo. La G en código binario que es igual, ¿no? Entonces ustedes van a decir, a ver, la G está en la posición número 7, ¿no? Entonces ya les enseñé más o menos a armar el número binario. Entonces el número binario va en potencias de 2, ¿no? Recuerda, a 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Y aquí va a llegar hasta 2 a la cuarta. Es decir, el abecedario va a tener solo 2, 4 y 5 bits. Cada carácter va a tener 5 bits, más 3 bits de mayúsculas, de posición, de positivo, negativo, bla, bla, bla. Ustedes saben que cada letra tiene ¿cuántos bits? 8 bits, que conforman un byte. ¿Ok? Pero solo va a llegar hasta 2 a la cuarta, porque 2 a la cuarta es 16, 2 a la quinta es 32 y solo hay 27 letras, ¿no? Entonces no tiene sentido. Ahora, entre estos números de aquí, ¿cómo formo la G? Es decir, ¿cómo formo el 7? ¿Quién me dice cómo formo el 7? A ver, el 7 lo formaría con 2 al cubo no, o sea, este no, 16 no me sirve, 0, 2 al cubo, 00111. 1, 1, 1. Muy bien, porque aquí hay un 1
más 2, 3, más 4, 7, ¿no? Entonces, la G sería 0, 0, 1, 1, 1, 5, ¿no? Y, bueno, si son mayúsculas, vamos a poner este prefijo para mayúsculas. Y si la G es minúscula, la posición no va a variar, ¿no? Es decir, va a ser igual el 0, 0, 1, 1, 1. Pero como es minúscula, vamos a poner el 0, 11 en todas el abecedario, ¿no? Entonces, este es para minúsculas. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, esto de aquí lo formo porque la G está en posición 7, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Digamos, yo les pregunto, ¿cuál es la O minúscula? Entonces, ustedes dicen, la O está en la posición 16, pero ¿dónde la consigo a la 16? Aquí en 2 a la cuarta. Entonces, eso significa que es 1, 0, 0, 0, 0. ¿No? Esa sería la O, por ejemplo. ¿Estamos? Pero como es minúscula, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Si quieren, no sé, la I mayúscula. Entonces empiezo 0, 1, 0. La I está en posición 9. ¿Cómo formo el 9 con estos? 0, 1, 0, 0, 1. ¿No? Porque aquí tengo 8 más 1, 9. Es decir, 0, 1, 0, 0, 1. Es decir, que el 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 es la I, en mayúscula. ¿Está claro cómo forman el abecedario? Díganme si tienen alguna duda. Bien, entonces vamos a suponer, ya sabemos cómo funciona el código, necesitamos un árbol binario, no debemos tener códigos prefijos, vamos a trabajar texto o caracteres utilizando, digamos, el cifrado binario. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que se requiere enviar información, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta información, por ejemplo, vamos aquí a poner el carácter o la letra, como ustedes quieran. Y aquí la frecuencia con que se repite esta letra, ¿no? Directamente lo voy a poner, no lo voy a escribir en código binario, pero vamos a poner la A, la C, la O, la I, la F, la G, la W, H, E, T. ¿Ya? Entonces vamos a tener varias letras, ¿no? Vamos a quitar algunas para que no salga mucho. Vamos a poner una E. Ok, ¿cuáles son las que tienen mayor frecuencia? Por ejemplo, la A le vamos a poner un 12. Las vocales por lo general tienen mayor frecuencia, ¿no? La E vamos a poner 10. La W seguramente 1 y la C vamos a poner 4 con la F y la G 5. ¿Ok? Entonces tenemos el número de caracteres y la frecuencia con la que se repite. Y lo que vamos a hacer es, a partir de esto, vamos a armar nuestro árbol binario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces atentos, por favor, cómo lo voy a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a armar acá, o vamos a ubicar las letras, ¿no? Si ustedes quieren las letras o como lo quieran ver, de menor a mayor, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a ubicar aquí la W, porque tiene frecuencia 1, ¿no? Luego, ¿cuál sigue? El 4, quiero ubico la F, tiene frecuencia 4, la C tiene frecuencia 4, la G tiene frecuencia 5, ¿no? La I 6, la O tiene 8, la E tiene 10 y la A tiene 12. Contabilicemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Ok, entonces, primer paso, ubico de menor a mayor, ¿ya? Y lo que tienen que hacer ahora, atentos, ¿sí? Aquí es donde suelen cometer errores y solo tienen que escuchar cuál es la condición que puso Hoffman para armar su código. Tienen que ir tomando o armando parejas, ¿no? De la menor suma posible, la menor suma posible.
Por ejemplo, aquí entre 1 y 4 yo les puedo juntar a los dos y ¿qué me da? 1 más 4 me da 5. Ahora, ¿cuál es la siguiente menor suma posible? 4 más 5, ¿no? Si quiero tomo así, 4 más 5, o si quiero tomo él con él, así. Me da igual. Pero 4 más 5, ¿cuánto me da? 9. Sí, está claro que la menor posible de 2 en 2, la primera es 1 con 4, que me da 5. Luego entre 5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, ¿cuál es la menor? 5 con 4, me da 9. Ahora pregunto, ¿cuál es la menor? Ahora, ¿cuál con cuál? 5 con 6. No van a tomar, no, pero es que 5 con 9, no, no es 5 con 9, porque 5 con 6 me da menos. 5 con 6 me da 11. ¿Cuál es la menor ahora? Una pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué Dígame. hubiera pasado si hubiéramos tomado C y G? Porque también son 4 y 5. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Da lo mismo tomar este 5 con este 4 o este 4 con este 5, da igual. ¿Ok? Bueno, ahí tengo 11. Ahora, ¿cuál es la menor posible? ¿Cuál con cuál? Profe, pero no Dígame. podría ser también cogerle C con G y me daría también 9. Pero es que al C ya le ocupó usted. Ah, Y C o sea, con y G. eso, Sí, sí. Claro, claro, es lo que me preguntaron. O sea, si quieren ustedes le toman este 9, ¿no? Así, 9. Y luego, ¿cuál es el problema? Que deberían tomar 5 con 6 y es como que se cruza un poco, ¿no? Pero igual está bien, no pasa nada. Sino que yo como para que no se me crucen lo he tomado, pero está bien cualquiera de los dos. Entonces yo he tomado así para que me den 9 y luego 5 con 6, 11. Ahora, la pregunta que les hago, ¿cuál es el siguiente par menor que tengo ahí? ¿Quién me dice? ¿Cuál con cuál? 8 y 9. Perfecto, 8 y 9. Entonces, 8 y 9, ¿cuánto me da? 17. ¿Cuál es el menor ahora? 10 y 12. 10 y... 12. No, 10 y 11. Ah, sí. 10 y 11 es menor que 10 y 12. Ok, entonces 10 y 11. ¿Cuánto da? 21. Ahora, ¿cuál? 17 con 12, ¿no? Exacto. 17 con 12. Le voy a bajar un poquito esto. Entonces le vamos a bajar un poco. 17 con 12. ¿Cuánto da 17 con 12? A ver, da 29, ¿no? Y finalmente, ¿cuál? 29 con 21, que nos da 50. Este valor, que es la raíz principal, debe ser la suma de todos estos. Es decir, si yo sumo estos de aquí, debería darme 50. La frecuencia total. Vamos a verificar. 12 más 4 más 8 más 6 más 4 más 6 más 10. 50 efectivamente, ¿no? Entonces yo sé que está bien hecho cuando la raíz me da 50. Si ustedes se fijan, esto que tienen aquí, que están un poco cruzados, ¿no? Que puede pasar, no pasa nada, es un árbol binario. Si ustedes se fijan, esto es un árbol binario. Entonces, como es un árbol binario, hacemos el código de Hoffman. ¿Qué decía el código de Hoffman? Lo que está a la izquierda 0, lo que está a la derecha 1. Nodo, izquierda 0, derecha 1. Nodo, izquierda 0, derecha 1. 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Ubican el nodo y ponen 0, 1 y 0 y 1. ¿Está claro? Y ahora entonces, ¿cuál ha sido el código de Hoffman? Entonces yo aquí voy a crear una nueva tabla que diga código de Hoffman. ¿Quién me dice para la A cuál es el código para la A? Si ustedes se fijan, la A, ¿cuál es el código? Sigamos. ¿Cómo llego a la A? 0, parto de la raíz, ¿no? De este de aquí. 0, 1. Así que la A tiene código 0, 1.
La C, ¿qué código tiene? Miren, aquí está la C. Parto de la raíz. 0, 0, 0, 1. ¿Ven? 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. La C. La O. Acá está la O. ¿Cuál es el código para la O? 0, 0, 1. 0, 0, 1. ¿Cuál es la I? Está por esta rama la I. 1, 0, 1. Miren. 1, 0, 1. 1, 0, 1. ¿Cuál es la F? 0, 0, 0, 0, 1. 4 ceros y un 1. 0, 0, 0, 0, 1. La G está en la rama del 1, ¿no? Entonces sería 1, 0, 0. La W, 0, 0, 0, 0, 0. 2, 4, 5 ceros. Y finalmente la E. La E es 1 y 1. Este de aquí es el código de Hoffman. Y si ustedes se fijan en algo interesante, cumple la condición de Hoffman, porque los que tienen mayor frecuencia, que en este caso es la A y la E, por ejemplo, son los que tienen código más largo. Perdón, mayor frecuencia deben tener código más corto, ¿no? Miren, solo 2 bits. Y los que tienen menor frecuencia, por ejemplo la W, tiene código más largo, porque la frecuencia es más pequeñita. ¿Sí? Díganme, por favor, si hay dudas hasta el momento. Listo, entonces lo que vamos a hacer es vamos a contestar una pregunta. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Vamos a poner ¿cuál es el porcentaje de reducción de la información? ¿Sí? Vamos a ver en cuánto se redujo la información, que creo que es importante, ¿no? Ok, ¿cuántos caracteres tenemos en total? Tenemos 50 caracteres. ¿Ven? Si los caracteres multiplicamos por 8 bits, porque ustedes saben que cada carácter en el, digamos, en código binario tiene 8 bits. Entonces, 50 por 8, ¿cuánto me da? Me da 400 bits. ¿No? Entonces, esta es la información original, tiene 400 bits. Ahora vamos a ver cuánto tiene el código de Hoffman. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada uno de los bits de Hoffman por el número de frecuencia, ¿no? Entonces aquí sería 12 por 2, 24, 4 por 4, 16, 8 por 3 bits de cada uno, 8 por 3, 24, 6 por 3, 18, 4 por 2, 4, 5, 20, 3 por 5, 15, 1 por 5, 5 y 10 por 2, 20. Si sumamos todos estos, me va a dar 24 más 16 más 24 más 18 más 20 más 15 más 5 más 20. ¿Sí? Tendríamos con código de Hoffman, tenemos 142 bits. ¿Sí? Entonces, con código binario teníamos 400 bits de esta información y con código de Hoffman 142 bits. ¿Ven cuánto se reduce? Ahora, la reducción, ¿cómo la calculamos? Matemáticamente, la reducción sería algo sencillo, ¿no? Sería la resta de 400 menos 142 es lo que se reduce dividido para la base, 400 por 100. Y ahí tendríamos reducción en porcentaje, ¿no? Entonces sería 400 menos 142.
258 bits se están reduciendo, ¿no? Dividido para 400%, hay una reducción del 64.5% de información. ¿Sí? Entonces, miren cómo Hoffman reduce la información el 64.5% sin perder absolutamente nada de información, ¿no? Es lo que logra hacer Hoffman. Le reducen esto, que la reducción, evidentemente, cuando uno habla de reducción, esto tiene relación directa con el tiempo de transmisión, ¿no? Y el tiempo de transmisión cuesta miles de millones de dólares en la vida real. Entonces, si ustedes pueden enviar información sin perder absolutamente nada en un tiempo de transmisión mucho más corto, es lo ideal. ¿Y cómo lo consigo? Mediante, entre otros algoritmos que hay, el código de Hoffman. Bien, los árboles de búsqueda binaria, nuevamente vamos a trabajar solo con árboles binarios, ¿no? Y entre varios algoritmos que se crean aquí, vamos a trabajar con una clave específica, ¿no? Una clave bastante sencilla de cómo funciona el árbol de búsqueda binaria. Entonces, el árbol de búsqueda binaria lo que va a hacer es a la izquierda de un nodo rama, ustedes pueden observar aquí, a la izquierda del nodo rama, o de cualquier nodo, no necesariamente del nodo rama, a la izquierda van a estar valores menores y a la derecha van a haber valores mayores, ¿no? Siempre. Por ejemplo, si ustedes se fijan y quieren analizar, no sé, este nodo de aquí, noten que a la izquierda del 14 hay un 12 porque es menor y a la derecha del 14 hay un 18 porque es mayor. ¿Estamos? Si, por ejemplo, estamos aquí en este 12, a la izquierda hay un 6 porque es menor y a la derecha hay un 14 porque es mayor. ¿Ok? Si analizo el 15, a la izquierda hay un menor, a la derecha hay un mayor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende o no cómo funciona este de aquí, este algoritmo de búsqueda? ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo porque quiero que se den cuenta de algo específico que a veces uno lo deja pasar por alto. La clave puede cambiar, pero bueno, la clave, vamos a asumir que la clave es que a la izquierda esté el menor, ¿no? O menores, un número menor. La clave ustedes le pueden dar la que quieran. Es más, aquí pueden poner una clave mucho más complicada, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar que a la izquierda estén menores y a la derecha estén mayores. ¿Ok? Entonces, como les decía, cumple, ¿no? Porque si veo el 12, a la izquierda hay menor y a la derecha hay mayor. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de poner 14 aquí pongo un 17? ¿Está bien o no está bien el árbol? ¿Qué dice? El árbol de búsqueda. Estará bien porque a la derecha van los mayores. Sí está bien, ¿no? Aparentemente, porque uno le toma el 12 y dice el 17 es mayor. Pero ¿qué pasa si yo les digo que está mal este número? ¿Por qué creen que está mal? Noten lo siguiente. Este es el principal, ¿no? A la izquierda del 15 está toda esta ramificación. Y toda esta ramificación, por estar a la izquierda del 15, deben ser menores que el 15. Entonces el 17 no puede ser. ¿Ven? Porque el 17 es mayor al 15. Y toda esta ramificación está a la izquierda del 15. Entonces es verdad que cumple para el 12, ¿no? Y cumple para el 10 porque el 17 es mayor al 10. ¿Okay? Pero no está bien porque el 17 es mayor al 15 y está en la rama de la izquierda del 15. Entonces el 14 sí no había problema, porque el 14 es menor al 15 y es mayor al 12. ¿Sí ven? Entonces este de aquí es el que se conoce como los predecesores, ¿no? Y es como, este es el nodo abuelo, así se lo conoce el abuelo, y este es el hijo, el nieto y el bisnieto, digamos, ¿no? Entonces son los antecesores, predecesores y toda la cosa. Entonces la ramificación de la izquierda necesariamente debe ser menor, ¿no? Y justamente esto es importante considerarlo, porque si yo le digo a ustedes, al computador les digo, ok, ustedes le ponen aquí un 17, ¿no? Y al computador le dicen, busca el 17.
el computador va a colapsar y no lo va a encontrar, porque va a empezar por el nodo raíz y va a decir, como el 17 está a la derecha del nodo raíz, se va a la derecha y se topa con el 18. Y entonces el mensaje, ¿cuál va a ser el mensaje? Nulo, no existe. No hay el número. ¿Ok? Y ustedes dicen, pero el número está aquí. Es que está mal armado el árbol de búsqueda. ¿Está claro? Pero en cambio, si ustedes tuviesen un 14 acá, ¿no? ¿Sí ven la importancia de esto? Ustedes le dicen, ok, busca el 14. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar aquí, va a decir, 14 es menor, se va a la izquierda. Se topa con el 10. 14 es mayor, se va a la derecha. Se topa con el 12. 14 es mayor, se va a la derecha y lo encuentra. Eso le toma milésimas de segundo hacer el ordenador. Entonces, por eso se llaman árboles de búsqueda, ¿no? Porque le hemos dado la clave que a la izquierda se encuentran los menores y a la derecha se encuentran los mayores. No sé si tienen alguna duda. Entonces, cuando uno entiende la clave, cómo funciona, uno puede incluir o borrar nodos, ¿no? Borrar es bastante simple, o sea, la verdad borrar es lo más fácil que hay, porque si yo les digo muy bien, la instrucción es, por ejemplo, a partir de este árbol, ¿sí? Voy a borrar todo esto, que no nos estorbe. Ok, listo, tenemos ahí, aquí teníamos un 14, ¿no? Entonces la instrucción les puedo decir, tenemos este árbol de búsqueda. ¿Qué pasa si les digo borrar el 12? Entonces, si tienen que borrar el nodo 12, con los otros tienen que armar su nuevo árbol de búsqueda. Es decir, tienen que trabajar con estos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo armarían? Simple, sería 15, 18, 10, eso no cambia, ¿no? Porque son predecesores del 12. El 8 está hacia acá, el 14 y el 6. Pregunto, ¿esto está bien o está mal? A ver, lo que hice aquí, ¿está bien o mal? Mal. No ¿Cuál tendría está que ir el mal? 6 primero, porque el 6 y El después de la 6 derecha. Entonces, ¿Dónde debe ir el 6? como nodo superior, a la izquierda a la derecha del 10. No, a la izquierda de quién? del 8. Del 8, perfecto, acá. Ahí está. Entonces, eliminar el 12, ¿qué significó? Significó que el 6 tiene que irse a la izquierda del 8. ¿Ven? Entonces, no es tan fácil de decir, yo le quito este y le pongo el 14 y el 6 acá a la izquierda. No, porque el momento que yo le dejé el 6 acá a la izquierda, está mal. ¿Por qué? Porque esta ramificación está a la derecha del 10 y el 6 es menor. Entonces, no puede pasar, ¿no? Porque el árbol de búsqueda no va a hacer bien su trabajo. Entonces, justamente lo que había que hacer es al 6 ubicarlo aquí. Entonces, es verdad que cuando uno borra un nodo, se modifica un poquito el grafo, ¿no? Sobre todo, se modifica a partir de los descendientes del nodo que elimino, ¿no? Porque todo lo anterior no se debería modificar, los predecesores, pero los descendientes sí. ¿Ok? Y de igual forma yo puedo decir, a partir del gráfico original, ¿no? Vamos a incluir, ¿no? Se me ocurre, vamos a incluir el 9, por ejemplo. El 9 y el 17. Ok, vamos a incluir dos, 9 y 17. Ok, entonces el 17, primero ustedes se fijan que es mayor al 15. ¿Ya? Entonces, como es mayor al 15, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Le puedo poner 15, 17 y 18 acá. ¿Ya? Y le he incluido el 17 sin problema, ¿no? Y para incluir el 9, entonces yo tengo que irme al 10. ¿No? 9 es menor que el 10. ¿Y qué más tenemos? A ver. 9 es menor que 10. 8 12. es menor que 9. 8 es menor que 9, ¿no?
¿Y qué más nos queda? 6 menor que 8. 6 y 14, ¿no? Igual este 6 está mal aquí. Este no puede ser 6, por cierto. Porque el 6 no es mayor al 10, ¿no? Entonces aquí lo que sí podría ir es un 11, por ejemplo. ¿No? ¿Sí está claro? Entonces el 6 no estaba bien, porque el 6, aquí tienen que haber mayores a 10 y menores a 15. Entonces ahí sí estamos bien. Entonces si yo quería, por ejemplo, borrar el 12, ahora sí es cierto que el 11 nos quedaba acá. ¿Sí? Yo cometí un errata acá no podía estar el 6, porque el 6 está en el lado izquierdo del 10 y el 6 no es mayor que el 10. ¿Ok? Entonces el 6 estaba mal. Ahora, si quiero incluir el 9, vamos a ver. 15, 10, ¿no? 11 y 9. Ahí estamos perfectos, ¿no? Entonces así sería como incluyo o elimino nodos, ¿sí? Es importante esto. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces ahí tenemos la búsqueda, cómo se realiza, ¿no? La búsqueda también la podríamos hacer con letras, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, las letras a la derecha, izquierda, tal cual, eso lo pueden revisar un poco, ¿no? No creo que haya mucho problema. Entonces, la inserción de un nodo y borrar un nodo ya saben cómo se lo hace, o sea, no es cuestión de ponerlo exactamente donde va, ¿no? Bueno, eso es algo importante. Ahora, el árbol generador mínimo es algo que lo voy a explicar así súper rápido, es muy, muy sencillo, muy fácil, la verdad. Y lo voy a explicar solo aquí, con un ejemplo va a quedar claro, ¿no? Porque tenemos 15 minutos. Entonces, vamos a asumir que tenemos un grafo cualquiera. Ustedes lo pueden ver aquí. Y yo les digo, a partir de este grafo, construyan el árbol generador mínimo. Entonces, lo único que tienen que hacer, lo voy a explicar una vez, pero quiero que estén súper atentos, ¿no? Es súper sencillo. ¿Qué van a hacer? Van a escoger el valor más pequeñito. Entre todos estos, el más pequeño, ¿cuál es? El 1. Entonces, le pintan este 1. ¿Estamos? El más pequeño, ¿no? Lo voy a poner de rojo. Le pinto el 1. Luego, ¿cuál es el más pequeño que le sigue al 1? ¿Quién me dice? El 2, ¿no? Entonces, pinto el 2. ¿Cuál es el más pequeño que le sigue al 2? El 3. ¿Dónde está el 3? Aquí está el 3. ¿Ven? ¿Cuál es el que le sigue al 3 en tamaño pequeño? El 4. Pero aquí viene la siguiente condición. No puedo pintar el 4. ¿Por qué? Porque se forma un circuito. Entonces, tomamos, ¿no?, los valores más pequeños o los valores, pongamos en orden ascendente, sin que se formen circuitos o ciclos, ¿no? Ok, así de fácil. Ya, no hay más, no hay más. Entonces, tomo el 1, ok, luego del 1 el más pequeñito, 2. Luego del 2 el más pequeño, el 3. Luego del 3 el más pequeño, el 4. Pero el 4 no lo puedo pintar porque se forma ciclo. Entonces, me voy al siguiente. El 4 ya lo descarté. Luego del 4, el 5. Luego del 5, el 6. ¿Okay? Luego del 6, el 7. Pero el 7 no lo puedo tomar porque se forma ciclo. Entonces me voy al 8. Luego del 8, el 9. Luego del 9, el 10. No lo puedo tomar al 10 porque se forma ciclo. Miren, si tomo el 10 se forma este ciclo de aquí, se cierra este ciclo. No puedo. Luego del 10, el 11. No puedo tomar porque forma ciclo. Y luego del 11, el 12. No puedo formar porque forma ciclo. Entonces me quedó esto. Y si ustedes se fijan, esto que lo he pintado en rojo está aquí. Es este, ¿no? Entonces, así es como se forma el árbol generador mínimo. Bueno, cuando hablamos de recorrido de un árbol, hay varios recorridos, ¿no?, que se pueden hacer. Por ejemplo, hay uno que se conoce como el recorrido
en preorden. El recorrido en preorden se le conoce como el recorrido NID, NID, que significa nodo, ¿sí? La N es nodo, la I significa izquierda y la D significa derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un grafo ABC y yo les digo que lo escriban en preorden, ustedes van a decir, este grafo es el A, B, C, ¿no? Es decir, lo vamos a escribir en este orden, A, B, C. ¿Por qué? Porque es nodo, nodo, izquierda, derecha. ¿Está claro? A, B, C, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende qué significa el NID? Nodo, izquierda, derecha. Entonces, dígame, por favor, en nodo, izquierda, derecha. Ok, A, B, C. Nodo, izquierda, derecha. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, les digo, quiero en recorrido de en orden, ¿no? El en orden, en cambio, es un IND. ¿Qué significa IND? Sería izquierda, nodo, derecha. Ok, entonces si yo les digo, este de aquí, por favor, escríbalo en IND. Entonces, ¿cómo lo escribe? Izquierda, nodo, derecha. B, A, C. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es? Y yo así les puedo pedir, ¿no? Les puedo pedir, por ejemplo, escriban en, no sé, en derecha, izquierda, nodo. En D y N. ¿Cómo lo escriben? Derecha, izquierda, nodo. Entonces, este de aquí, este y este, representan el mismo grafo. La única diferencia es que lo estoy escribiendo de una forma distinta. El ABC lo estoy escribiendo en forma NID, es decir, nodo izquierda-derecha. El BAC lo estoy escribiendo en izquierda, nodo derecha. Y el CBA lo estoy escribiendo en derecha, izquierda, nodo. Preguntas, por favor. Pero es teoría, o sea, yo entiendo, a ver, hay que pensarlo, no digo que ahora tienen que saber todo. Para eso hay que ver los videos, hay que revisar, ¿no? Pero no pasa absolutamente nada. Voy a hacer uno de 3 niveles. R, A, C, D, G, H, B. Miren, 3 niveles. E y F. ¿Estamos? Ahora sí, atentos cómo se lo hace, porque ustedes más que nadie saben que hay que ser ordenados. Cuando uno es ordenado no pasa absolutamente nada. Díganme en cuál quieren hacer, NID, DIN o IND. Elijan Los ustedes. tres. No, primero uno. ¿Cuál? ¿Cómo está el NID, después del NID, INT y después del DIN? NID. Ok, a ver, atentos. Súper sencillo. Toman, siempre tienen que empezar en el nodo original, ¿no? O sea, como que si solo existiera este nivel. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? De la siguiente forma. ¿Ok? Solo existe el RAB. Entonces, nodo, izquierda, derecha. Nodo, izquierda, derecha. Nodo, izquierda, derecha. Listo. ¿Ven? Ahora, el A es un nuevo nodo rama. Entonces el A también tengo que ponerlo en nodo izquierda-derecha, ¿no? Entonces en lugar del A, yo bajo al siguiente nivel y en lugar de A pongo nodo izquierda-derecha, es decir, nodo izquierda-derecha.
Pregunto, ¿el B tiene nodo izquierda-derecha, sí o no? El B. También, ¿no? Entonces, en lugar del B pongo nodo izquierda-derecha, es decir, B, E, F. Pero, ¿cuál es nuevo nodo rama? El R, ya tengo, el A ya tengo, ¿no? El C es hoja. El único que es nodo rama es el D. ¿Ven? Entonces, el D, como es nodo rama y tiene ramificaciones, nuevamente le pongo un nodo izquierda-derecha, es decir, nodo izquierda-derecha. Así que, ¿cuál es el orden? El orden es R, A, C, D, G, H, B, E, F. R, A, C, D, G, B. A ver. R, A, C, D, G, H, B, E, F. Ese es el orden N, I, D. Así se lo hace. ¿Ok? Voy a hacer otro ejemplo. ¿Listo? D y N. Vamos a hacer el D y N. D y N. Ok, D y N. Empezamos con el primer nivel, ¿no? Derecha, izquierda, nodo. Entonces empiezo con el primer nivel. ¿Cómo quedaría? Derecha, izquierda, nodo. Ahora, ¿con cuál trabajo? Trabajamos con el B, ¿no? Pero el B es derecha, izquierda, nodo. Es decir, derecha, izquierda, nodo. F, E, B. Entonces, en lugar del B pongo F, E, B. El A, en lugar del A pongo derecha, izquierda, nodo. En lugar del A va D, C, A. D, C, A. ¿Ok? Y ahí hice el A y el B. Es más, si quieren van poniendo vistos. ¿Cuál más es nodo rama? Nodo rama es el D. Entonces el D, este de aquí, tengo que escribirlo como derecha, izquierda, nodo. Derecha, izquierda, nodo. ¿Ok? Así que el camino, ¿cuál es? Vamos así en orden. F, E, B, H, G, D, C, A, R. Este de aquí es el camino. Derecha, izquierda, nodo. Este de aquí es el camino nodo, izquierda, derecha. ¿Ok? 3 niveles. Entonces esto les voy a pedir, porque se nos ha acabado el tiempo, que ustedes por favor lo revisen, no en la casa, vean el video. No es nada complicado, es cuestión de sentarse a hacerlo.